Bienvenidos, almas católicas. Hoy nos encontramos bajo la operación del error por disposición divina. El gran castigo de Dios está operando sobre nosotros. Es decir, estamos viviendo la gran tribulación ya anunciada en el Antiguo Testamento y por supuesto también en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura. Sobre todo podemos citar a San Mateo 24. Cito: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es muy importante comprender los signos de los tiempos y entender, desde una mirada católica, en dónde estamos situados en estos momentos. Sabemos que ya se ha cumplido la gran apostasía. El 8 de diciembre de 1965 es la clausura del falso concilio, Sum Conciliábulo Vaticano II, en el cual se consuma la herejía y se da a conocer la gran ramera del Apocalipsis 17, que corresponde a la Iglesia Conciliar, donde se forma un nuevo cuerpo doctrinal, que es este Concilio Vaticano II, con una nueva religión extraña, acatólica, donde se contradice la enseñanza perenne de la Iglesia, como por ejemplo la libertad religiosa, entre otras cosas, colegialidad, falso ecumenismo con vías de indiferentismo religioso, entre otras cuestiones fundamentales doctrinales que ya han sido condenadas anteriormente por papas verdaderos y legítimos. Entonces se inicia esta gran apostasía con la firma de estos documentos por todo el clero y se pasa en masa desde las autoridades legítimas que existían en ese entonces hacia una nueva iglesia falsa que no se corresponde con la Iglesia Católica. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, tenemos profecías que también han dicho los santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís dice: en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Este destructor nosotros sostenemos que corresponde a Montini, el anticristo, que inicia la debacle, la revolución y una nueva falsa iglesia que no es la católica. Rompe con los sacramentos, con la sucesión apostólica, cambia los ritos, cambia absolutamente todo al estilo protestante que ya había sido condenado por la Iglesia anteriormente. También esto afectó la visibilidad de la Iglesia y por eso recordamos a San Agustín, que nos dice: San Agustín sostuvo que en el reinado del anticristo la Iglesia no sería visible, y es lo que está sucediendo hoy. Hoy día no tenemos sacramentos, no tenemos sacerdotes a quien recurrir, y esa es la gran tribulación que debemos de comprender y asumir con valentía los católicos. No podemos engañarnos con falsos sacramentos, ni con comunidades tradicionalistas que se abrogan una jurisdicción que no tienen. Nosotros nos abrogamos el divino rebaño o el divino redil, o sea, abrogamos a todo el magisterio católico de los verdaderos pontífices, incluyendo Vaz, que es una constitución apostólica que dejó su santidad Pío XII, la Vacantis Apostolici Sedis, en la cual vamos a analizar seguramente en otro video, y en la cual se deja claro de que nadie tiene poder para tomar una jurisdicción que le corresponde solamente al Papa en vida, y por lo tanto los obispos no pueden consagrar otros obispos sin un permiso pontificio, porque quien lo hace se declara no solo ilícito, sino que también nulo y por lo tanto inválido. Bueno, el profeta Daniel en el capítulo 12 predijo hace 25 siglos lo que estamos viviendo hoy. En aquel tiempo se levantará Miguel y será de angustia este tiempo, el cual llama misterio de iniquidad, que consiste en tres cuestiones claves. Primero, dice el Señor de los ejércitos en Zacarías 13:7: hiere al pastor
y se dispersarán las ovejas. Esto es una profecía que apunta directamente al papado. Es decir, hoy en día los fieles no tienen una cabeza visible a quien recurrir y a quien obedecer con un magisterio vivo en la actualidad. Segundo, el cesamiento del sacrificio perpetuo. El sacrificio debía cesar y es lo que estamos viviendo hoy. No tenemos el santo sacrificio de la misa sobre el altar, es decir, la Santa Misa. Porque Daniel 12:11 dice: será quitado el sacrificio perpetuo y entronizado la abominación desoladora. Esto evidentemente corresponde al Novus Ordo Missae que inicia el anticristo Montini como nuevo rito. Sobre esto también habló Santo Tomás de Aquino, quien indica que la marca de la bestia va a corresponder a no otra cosa que a un falso rito, un rito acatólico que va a ser la marca en la cual los fieles pueden verse engañados y por communicatio in sacris tomar un culto que no corresponde, participar de un culto que no corresponde y por lo tanto dejar de ser católicos. Y tercero, la abominación de la desolación en el lugar santo. Esto es la usurpación de la Santa Sede por un romano pontífice que en realidad no es papa, por un papa falso o un antipapa, que nosotros bien podemos detectar, porque ya el magisterio nos había advertido que un papa no puede ser hereje, un papa no puede enseñar el error doctrinal. Esto lo podemos ver en muchos documentos magisteriales, sobre todo también podemos corroborar en la Cum Ex Apostolatus Officio de su santidad el Papa Paulo IV. Entonces, cuando se inicia el reinado del anticristo, primero con su precursor Roncalli, Juan 23, para dar inicio al anticristo formal con Montini, Pablo VI, entonces se inicia el reinado del anticristo. Se termina, ¿cierto? Se termina el reinado del milenio que correspondía al reinado de la Iglesia en gloria y majestad, donde la Iglesia tenía sus sacramentos, su doctrina para que los fieles pudiesen, digamos, optar a la salvación. Pero también sabemos por la Escritura que había un catejón, y este catejón es lo que impedía, o el obstáculo que impedía que se presentara el anticristo. Y este obstáculo evidentemente era el Papa. El Papa de la Iglesia era el que estaba firme allí como guardián de la doctrina de la fe. Entonces, si es removido ese Papa, que es lo que sucede en este caso con Juan 23, ¿ya? Roncalli y Montini y todos los sucesores, entonces es removido el catejón y se da inicio a este reinado nuevo del anticristo, que es lo que estamos viviendo hoy. Por eso es que estamos viviendo el gran castigo, nosotros los fieles, porque es un grandísimo castigo no poder tener una iglesia visible y donde recurrir a los santos sacramentos. Bueno, debemos reflexionar entonces que no es lícito pensar de que la iglesia está allí donde hay un obispo en una capilla u otro obispo en otra capilla, porque ellos no tienen jurisdicción, son usurpadores, entraron por donde no corresponde y por lo tanto no son obispos verdaderos, nadie les dio permiso para sus consagraciones y por lo tanto no debemos recurrir a ellos, son falsos obispos. Me refiero a las líneas TUC y también a las líneas Lefebvre y evidentemente a todo lo que corresponde a la Iglesia Conciliar. Entonces, considerando esta gran tribulación que estamos, nos encontramos en la etapa de la gran esperanza para el advenimiento de nuestro Señor. No va a haber otra etapa intermedia de restauración de la Iglesia, porque lo que nosotros entendemos por la Escritura es que luego de esta etapa viene la parucía de nuestro Señor Jesucristo y el juicio de las naciones. Entonces, esto tenía que ser así, porque Dios de alguna manera dejó sellado de que
porque como sabemos que la iglesia se funda sobre Pedro y jamás sin Pedro, deja sellado después de su santidad Pío XII, de la muerte de su santidad Pío XII, que no venga otro papa. Viene un usurpador, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se pueda dar cumplimiento a las profecías de la Escritura. Porque recordemos que los discípulos, ¿qué le decían a nuestro Señor Jesucristo? Dinos, le decían, Señor, ¿cuáles han de ser las señales que nosotros debemos de tomar en cuenta para cuando tú has de venir? Entonces, nuestro Señor, ¿qué les respondió? Le dijo, la gran apostasía, que bueno, lo acabamos de comentar, de cómo se inicia en la clausura del concilio, la gran apostasía y el hombre inicuo, ¿cierto? El usurpador, el que se va a sentar en el templo santo. Entonces, es necesario que pasemos por esto y es necesario asumirlo. Entonces, asumir esto significa entender que la sede se ha encontrado vacante desde la muerte de su santidad Pío XII, ¿cierto? El 9 de octubre de 1958. Los fieles, en estos momentos lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles a la fe católica, a lo que nosotros prometimos en nuestros bautismos a través de nuestros padrinos, seguramente si éramos bebés, y mantenernos firmes en el magisterio católico verdadero, infalible, de todos los romanos pontífices, desde San Pedro hasta su santidad Pío XII, todos los papas verdaderos. A ellos nos debemos en obediencia hasta el final de nuestras vidas, para así poder morir como católicos de deseo y poder pertenecer por el alma de la Iglesia a ser nosotros verdaderamente católicos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.